Muy buenas tardes, damos inicio a la segunda jornada de este noveno simposio internacional Jorge Isaacs. A continuación vamos con la conferencia número 1 a cargo del profesor Alberto Mayor. Él es sociólogo e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá. La conferencia está titulada Prometeo encadenado, el año de trabajos forzados de Jorge Isaacs en Dagua, en 1864 a 1865. A partir de legajos documentales inéditos originarios del archivo de la Compañía del Camino de Ruedas de Buenaventura, se han rescatado comunicaciones, cartas y nóminas laborales, manuscritos autógrafos de Jorge Ricardo Isaacs de noviembre de 1864 a septiembre de 1865, que permiten una buena aproximación al periodo reconocido por él como lucha titánica contra desiertos vírgenes y malsanos y una naturaleza hermosa, pero refractaria a toda civilización, de la cual escapó medio muerto por la fatigante tarea y el mal clima. En efecto, los legajos más bien revelan que este año va a ser un periodo titánico para Isaacs, no tanto por el enfrentamiento con el amenazante entorno natural, sino ante todo por su inserción en una organización de carácter utilitario, cuyo aseguramiento de la rentabilidad del capital invertido le exige un sometimiento estricto de su voluntad y de su libertad al todo organizativo. Los dejo con el profesor Alberto Mayor. Profesor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación a este evento por parte del profesor Darío Henao y su eficiente equipo de colaboradores de la Universidad del Valle. Y sin más preámbulos, quisiera compartir con ustedes el hallazgo de unos documentos relativamente desconocidos, o si no inéditos, del poeta Jorge Isaacs. Quisiera detenerme 2 o 3 minutos cómo encontré estos documentos. En la biografía de Velasco Madrellán menciona él de pasada que tenía a la vista nóminas y comunicaciones y otros manuscritos de Jorge Isaacs cuando fue subinspector de trabajos de la compañía de la Compañía del Camino de Ruedas de Buenaventura, pero no les dio ninguna importancia, ¿sí? Simplemente anotó al margen que Jorge Isaacs dijo que ese año en esa compañía fue para él quizá el año más duro de su vida. Pero sucede que en ese año más duro de su vida es cuando se empieza a gestar la escritura de la María. Incluso se dice que en uno de los últimos campamentos donde estuvo, en la Víbora, se escribió los primeros borradores. Ese archivo era de un accionista y funcionario de esa empresa que se llamaba Manuel María Buenaventura, ¿sí? A su muerte, ese archivo pasó a manos de su hijo, el Chato Buenaventura, que tuvo uno de los mayores y mejores museos privados en Cali, hasta su muerte en 1962. El Chato Buenaventura era coleccionista de arte precolombino, arte colonial, libros antiguos, documentos. A su muerte y después de pleitos, que entiendo, se subastó su biblioteca y su acervo documental, y ese acervo documental y parte de la biblioteca la adquirieron libreros de Bogotá. Así que
en alguna pasada mía por los libreros de la Candelaria, en Bogotá, me ofrecieron un legajo de unos 300 folios del archivo del Chato Buenaventura. Empecé a mirar los folios y comenzaron a aparecer cartas firmadas por Jorge R. Isaacs. ¿Sí? Yo sabía que Jorge Isaac tenía un nombre compuesto, pero no estaba muy seguro si fuera Jorge Enrique o algo así. Así que yo le pregunté al librero que quién es ese Jorge R. Entonces él sabía menos que yo. ¿Sí? Dijo, no, debe ser algún primo de Jorge Isaac. Entonces yo me la jugué porque yo sabía que tenía un nombre compuesto, pero no estaba seguro que fuese la R. Entonces compré ese legajo y ya en casa volví a la biografía de Velasco Madriñán y efectivamente me confirmó que era Jorge Ricardo Isaac. ¿Sí? Hice el inventario de las cartas de Isaac, eran 29 cartas autógrafas, manuscritas, dirigidas al presidente de la empresa, que era Julián Trujillo. Y de esas 29 cartas, más esas 29 cartas había también un número igual de documentos contables, nóminas, ¿sí? Pago de supervisores, de trabajadores, y con ese material dije yo, aquí hay algo para ser reelaborado y reinterpretado. Y me puse en contacto con el profesor Darío Henao, si conocían documentación de ese año, del año más duro de la vida de Jorge Isaacs, en sus propias palabras, y que no. Entonces le ofrecí que podría tratar de presentar un ensayo, una conferencia sobre eso. Y aquí estamos, digamos, y cierro la parte de conexión con la aparición de los documentos, que era del antiguo archivo de la empresa del camino de ruedas, que era del Chato Buenaventura y que finalmente llegó a manos de los libreros de la Candelaria en Bogotá. Y finalmente pude lograr, digámoslo así, adquirir esta joya. Entrando en materia, la representación más usual del romanticismo es aquella que establece que el poeta romántico por excelencia huye de su presente, considera que su presente es demasiado oprobioso. Entonces, si es tan oprobioso ese presente, se sumerge en sí mismo, da un vuelco hacia su propio yo, hacia su propia subjetividad, y va creando mundos y va buscando su yo, buscando mundos inéditos, ¿sí? Pero sobre todo para escapar del presente. La pregunta que yo me hice entonces, al tener estos documentos a mano, era ¿de cuál presente escapaba Jorge Isaac? ¿Sí? ¿Era el capitalismo? No, el capitalismo apenas estaba en una época demasiado primitiva en Colombia. Se experimentaban balbuceos del capitalismo. Estaban las formas externas del capitalismo, por ejemplo la contabilidad por partida doble, la aparición de los primeros bancos, etc. Así que si Isaac, en ese mismo año en que empezó a trabajar en la compañía del Camino de Ruedas de Buenaventura, empezó, digamos, una lucha personal por escapar a esa realidad, ¿de qué exactamente era lo que estaba escapándose Jorge Isaac? No. Entonces, interpreto las cartas, en primer lugar, como un poeta inmerso en una organización pecuniaria, ¿sí? En una organización que crea además uno de los señores dominantes de la época, ¿sí?
Tomás Cipriano de Mosquera. Él crea una empresa, al menos formalmente, una empresa capitalista, es decir, con un capital, unos accionistas, una contabilidad de capital, una jerarquía de mando, ¿sí? Y unas responsabilidades según un reglamento claramente especificado. La empresa, fundada por Tomás Cipriano de Mosquera, se llamó la Compañía del Camino de Ruedas de Buenaventura. Entre Buenaventura y Cali existían trochas, al menos 3 trochas. Lo que se propone Mosquera es crear una carretera, construir una carretera. Entonces, para ello, y allí está, en el logo de la empresa está justamente la idea de que pueda ser usada por carros impulsados por tracción animal, pero ya carros de ruedas. Por eso la empresa del Camino de Ruedas de Buenaventura. Para ello va a hacer una inversión de capital y Mosquera logra que la Convención de Río Negro le apruebe un préstamo bancario en Londres por $1 millón, ¿sí? Unas 200.000 libras esterlinas de la época, ¿sí? Pero a cargo del Estado. El Estado es el que hace el préstamo, no Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? Y con apoyo de los accionistas de la región, empieza propiamente los trabajos en Cali, ¿sí? Para ello tiene que crear una organización, ¿sí? Que se aproxima a este esquema. Ha sido para mí muy difícil hacer un esquema del tipo administrativo, porque sencillamente es una empresa que tiene un señor dominante, ¿sí? Que es Mosquera. Él está en todas las posiciones y lo que su parecer es el que se va a imponer finalmente. Hay un presidente, llamémoslo así, que es el superintendente, que es Julián Trujillo, uno de sus generales, ¿sí? Hay ingenieros que son por así decirlo, están en las posiciones de mando de los trabajadores. Hay una junta directiva, hay un tesorero, hay un contador. El esquema es de una organización que va a procurar que un capital invertido produzca rentabilidad. ¿Cómo se esperaba recuperar la inversión? Con peajes. Una vez abierta la carretera, iban a cobrar peajes y se calculaba que en poco tiempo empezaba a rendir utilidades. Esta empresa entonces empieza trabajos en la cercanía de Cali, ¿sí? Primero, según las cartas y según los otros documentos del mismo legajo, por el área de Golondrinas, parece que empezaron allí el primer mes de trabajo, abrir la banca de la carretera. ¿Con cuál tecnología? Es ahí el problema. La tecnología es supremamente rudimentaria y además no es muy completa. Son picos, palas y barras de acero o barras con punta de acero, ¿sí? Esa es como la primera insatisfacción para Jorge Isaacs, lo revelan sus cartas, que son herramientas, no hay aparatos ni mucho menos máquinas. Entonces, con eso se piensa hacer un camino carreteable, con las manos prácticamente, porque una herramienta es simplemente la extensión del brazo, la extensión de la mano. Así que Jorge Isaac empieza a experimentar desde el puro comienzo, desde su llegada, y así lo reflejan las cartas, una insatisfacción terrible con la organización tecnológica de la empresa. Pero es que hay otro problema mayor, y es que se elige digamos, de las 3 alternativas que había, porque hay 3 estudios,
se elige tal vez el menos indicado, que fue el del ingeniero Williamson. Codazzi y Stanislao Sawatzki, el ingeniero Stanislao Sawatzki, habían hecho ya estudios y habían sido publicados en la época, pero la compañía, tal vez por orden de Mosquera, eligió el trazado de Williamson. Williamson sencillamente dejó un trazado con estacas, ¿sí? Y la primera tarea era recuperar o saber dónde estaban las estacas trazadas por Williamson. Es decir, empezó la construcción sin un plan y sin una planificación ingenieril, ¿sí? Hay otro punto. Los trabajadores, y este es un punto clave, los trabajadores fueron reclutados entre los antiguos soldados de Mosquera, ¿sí? Hay un elemento también que va a causar una insatisfacción permanente en Jorge Isaac, porque están bajo su mando, la selección se hace de tipo partidista y no por capacidades, sino por partido, por la pertenencia al Partido Liberal. Y él va a tener muchas contradicciones con los ingenieros y con Julián Trujillo, porque solo se eligen trabajadores liberales. Aquí podemos abrir un pequeño paréntesis, y es este. ¿Por qué Jorge Isaac, siendo del Partido Conservador, fue contratado por Mosquera? Sí. Más aún, Isaac había luchado contra las fuerzas de Mosquera, ¿sí? En la guerra del 60 al 61. La única razón plausible que yo encuentro, porque los documentos encontrados no dan ninguna pista, es por el don de mando, ¿no? Quien había participado en las guerras civiles tenía don de mando sobre los trabajadores, influencia, era capaz de disciplinarlos. Entonces, el único recurso humano, la única ventaja de los soldados eran que habían estado, de los trabajadores que venían de las guerras civiles, era que habían estado en las guerras civiles bajo el mando de generales o de capitanes, etcétera, ¿sí? Y como la organización de la empresa se hizo más o menos como una organización de tipo militar, se creyó que Jorge Isaac, seguramente, y es una hipótesis simplemente, se creyó que Jorge Isaac tenía don de mando sobre los trabajadores, era capaz de disciplinarlos. Disciplinarlos en su sentido lato es obtener de ellos una respuesta rápida, eficiente y sobre todo sin réplica, ¿sí? Isaac va a encontrar trabajadores, bajo su mano, trabajadores desmovilizados, indisciplinados, ¿sí? Que aprovechan cualquier ocasión para asaltar las fincas vecinas, porque es que además la alimentación, el servicio de proveeduría no era muy cumplido, las herramientas tampoco llegaban a tiempo, no había un buen sistema de mantenimiento, es decir, una forja o una fragua que estuviera reparándola, entonces los trabajadores estaban ociosos por momentos, o cuando llovía también estaban ociosos, así que había que tenerlos ocupados en lo posible, ¿sí? Jorge Isaac se dio el lujo de entrenar a esos trabajadores, ¿sí? Enseñarles a trabajar, ¿sí? Y estas son las facetas que él va a desarrollar en esta organización. El punto es que abandonan el trabajo en las cercanías de Cali, después de un mes de trabajo, primera gran pérdida, ¿sí? Eso se abandona. Llegan a Dagua y en Dagua empieza un segundo banqueo, es decir, una segunda construcción de la banca desde la hacienda de Dagua para ir hasta Hojas, y allí esa segunda opción también fracasa, ¿sí? Llega el general Mosquera y considera que por ahí no puede ser. Jorge Isaac ya había advertido en una de sus primeras comunicaciones
había advertido que ese trayecto era no solo peligroso, arriesgado, sino también costosísimo, ¿sí? Que él sugería que empezara más bien la banca desde lo que se llamaba en esa época las juntas del agua, hoy se llama el Cisneros, ¿sí? Bueno, entonces Isaac empieza a decirles, hay que incorporar, digamos así, un manejo más económico, tanto de los trabajadores, de las herramientas, como del trazado, porque es que no había trazado, ¿no? Los ingenieros simplemente iban improvisando a medida que iban encontrando las estacas dejadas por el norteamericano Williamson, ¿sí? Esto, y lo reflejan las cartas en crescendo, aumenta la exasperación de Jorge Isaac, ¿sí? Pero no disminuye su creatividad. Por el contrario, él improvisa muchas cosas, con pocos elementos va demostrando una creatividad increíble, va mostrando cómo, por ejemplo, cómo se le enfermaban mucho los trabajadores, debía aislarlos del piso, ¿sí? Entonces, con la madera sobrante de la tala, les hacía camas para aislarlos de la humedad. Y la alimentación. Isaac, el poeta, negociaba las mejores condiciones del ganado, porque tenían que tener ganado permanente para el sacrificio los domingos y repartirle la ración a los trabajadores de toda la semana, se la repartían el domingo. Isaac inventó hasta un sistema de contabilidad propio, contradiciendo a el sistema impuesto por Julián Trujillo, ¿sí? Porque sucedía, por ejemplo, que en tiempos de invierno los trabajadores no podían trabajar todo el día, era imposible. Así que debían parar y ese trabajo no se lo pagaban a los trabajadores, ¿sí? La opción de Isaac, se nota en las cartas, es por los trabajadores, no por la empresa, por los trabajadores. Así que debe contradecir a su jefe inmediato para lograr que a los trabajadores se les pague lo que se les debe, el trabajo hecho, ¿sí? No que se les recorte el salario. Lo mismo con los supervisores, ¿sí? O con los capataces, que ellos tenían la alimentación, se compraban la alimentación por cuenta propia, les salía mucho más caro comprarla en Dagua o en alguna de las poblaciones vecinas. En todo esto, Jorge Isaac va desarrollando una iniciativa, pero al mismo tiempo su exasperación va en aumento. Abandonan ese tercer frente de trabajo y empiezan un cuarto frente de trabajo. Y como él lo va a decir muchos años después, las pérdidas de la empresa fueron increíblemente grandes, porque el abandono de esas bancas, eso no se recuperaba, ¿sí? Era pérdidas constantes. Mosquera, mientras tanto, pues gestionaba nuevos préstamos de la nación para nuevas formas de reinversión. Pero una irracionalidad más que se presentaba era que cuando había algún levantamiento en alguna región cercana al Gran Cauca, Mosquera ordenaba, Julián Trujillo ordenaba la leva de los trabajadores de Jorge Isaac, ¿sí? Entonces venía preparando durante varios meses, disciplinando a muchos de sus trabajadores, y de pronto se los llevaban, ¿sí? Y se quedaba él con los brazos cruzados prácticamente, porque se llevaban sus mejores trabajadores como soldados, ¿sí?
De esos retornaban algunos o retornaban muy pocos, pero sencillamente él no tenía, él perdía ese trabajo de disciplinamiento y trabajo de educación de esos trabajadores. Un cúmulo pues de irracionalidades van haciendo que Jorge Isaac, dentro de una organización empresarial que es primitiva ciertamente, pero es una organización empresarial con un sistema de órdenes y con una jerarquía, vayan haciendo que él dude de la eficacia de esa organización y que deba proponer vías alternativas. En distintas cartas él va mostrando, ¿sí?, cómo tiene su propia concepción de lo que debe ser la organización de la empresa y cómo dirigirla de la manera más racional. Pero la constante que hay en esa correspondencia de Isaac es contravenir las órdenes de sus superiores, ¿sí? Esto refleja en gran parte pues la angustia isaaciana de saber que la empresa va a la deriva, sencillamente, que es una empresa altamente politizada, ¿sí? Politizada porque es la empresa de un gran señor, ¿no?, de unos grandes señores hacendistas. Es una empresa que tiene una formalidad de tipo capitalista, pero que en el fondo es una empresa administrativamente precapitalista. Este es el presente que José Isaac está experimentando día a día, ¿sí? Y no es extraño que Isaac se escape constantemente del cañón del Dagua y venga a Cali a tomarse varios días. Isaac no lo castigaban o no lo sancionaban, simplemente porque cada vez se iba haciendo él más imprescindible, ¿sí?, para la compañía, ¿no? Él ya era un hombre clave en la organización. Él trataba a Julián Trujillo casi de igual a igual. Era su superior jerárquico, pero lo trataba de igual a igual. Discutía las órdenes de los ingenieros, incluso de los ingenieros norteamericanos, ¿sí?, y ofrecía alternativas de trazado. Al examinar las cartas yo me he preguntado con qué capacidad y con qué autoridad Isaac contravenía a los ingenieros. Él mismo no tenía formación ingenieril. Él había empezado algo así en Bogotá como una carrera de ciencias, ¿sí?, y tenía una cultura alta, pero yo hago la suposición que Isaac debería ser muy buen vaquiano. Si había participado hasta el 64 al menos en 2 guerras civiles, debía conocer muy bien el terreno. Además, en las haciendas paternas debió haber conocido muy bien el bosque o la selva de la cordillera central, ¿sí? Porque si no, uno no se explica cómo viene un ingeniero norteamericano, ¿cierto?, Hopkins, por ejemplo, y Isaac le va a decir: no, el trazado no es por aquí, el trazado es por acá, ¿sí?, y discute las órdenes, ¿sí? Y Isaac, entre los trabajadores y entre el personal de la empresa, va adquiriendo fama de que él hace lo que le da la gana, ¿sí? Y las cartas reflejan eso. Pero yo creo que es porque él era un buen vaquiano, ¿no? Conocía el terreno, conocía la selva, ¿sí?, y era capaz de, digamos, leer los peligros de la selva y ofrecer caminos alternativos. Las cartas muestran que Jorge Isaac era capaz de ofrecer alternativas racionales por ejemplo, de cómo llevar la banca hacia en determinado sentido y no en el sentido
planeado por los ingenieros, ¿sí? Debía pues tener una experiencia empírica que yo llamo de buen vaquiano para que pudiera ser un interlocutor de igual a igual con los ingenieros norteamericanos. E incluso con un ingeniero empírico que aparece en escena y que le va a amargar la vida a Jorge Isaac durante los siguientes meses. Es la llegada de un ingeniero, de un alemán llamado Enrique Häusler. Enrique Häusler, o Häusler, Mr. Häusler, era ya conocido en Antioquia, era un técnico de las escuelas técnicas alemanas que había llegado a Antioquia en la década del 30 a las minas, ¿sí?, de Marmato y Supía, y a construir puentes, y fue llamado entonces posiblemente por Mosquera o por Julián Trujillo a que los apoyara en el camino de ruedas de Buenaventura. Häusler era un alemán arrogante, era un alemán prepotente, muy eficiente, ¿sí?, con todas las características de esos maestros que hicieron posible la transición en Alemania, la transición del precapitalismo al capitalismo, ¿sí?, en las mejores tradiciones medievales de los maestros maestros cerveceros, ¿sí?, de los maestros mecánicos, que fueron capaces de hacer la transición hacia el capitalismo sin perder su identidad como maestros artesanos. Con Häusler, Isaac va a experimentar una serie de contradicciones terribles, ¿sí? Y entre paréntesis, Mr. Häusler va a ser el tronco por curiosidad y además por paradoja. Mr. Häusler va a ser el tronco de poetas, de intelectuales y de matemáticos, ¿sí? Los de Graves. Este es el bisabuelo de los de Graves, Mr. Häusler. Y curiosamente hay un enfrentamiento diario, permanente, de Jorge Isaac sobre los puentes, sobre cómo se va haciendo la cornisa, o sea, la banca al río Dagua. Se discuten mucho si esa cornisa debe ser al nivel del río o más arriba. Isaac tenía razón y las cartas lo demuestran que la cornisa debe ser alta para prever las crecientes. Uno de los puentes que construye Mr. Häusler justamente se lo va a llevar una de las crecientes del río Dagua, ¿sí? Con Häusler entonces experimenta Jorge Isaac grandes contradicciones, ¿sí?, en la forma como se manejan los talleres, la ubicación de los talleres, porque de todas maneras la empresa va creciendo y ya hay campamentos, y aparte de campamentos ya hay forjas. Hacia el final de la estadía de Jorge Isaac ya hay unas forjas mucho más grandes. Jorge Isaac participa en el montaje de las forjas y enseña a los trabajadores el arte de la forja. O sea que Jorge Isaac, en este sentido, fue un hombre de una organización, ¿sí? Nunca estuvo totalmente satisfecho en esta organización, pero fue capaz de dar lo mejor de sí a la organización, ¿sí? Las cartas transmiten esa preocupación de él por evitar que una empresa a la deriva fracase o colapse, ¿sí?, como iba a suceder en la década siguiente. Esta empresa, Jorge Isaac desarrolla un sentido profético al sostener y al insinuar en estas cartas que la empresa no va a tener ningún futuro, ¿no? En 10 años, en menos de 10 años, la empresa
se acaba. Nunca pudieron abrir la carretera entre Buenaventura y Cali en esa época, por más de que se inyectó capital, se hicieron nuevas inversiones de capital estatal, todo eso se perdió. ¿Sí? Ya lo había previsto y las cartas lo revelan que no tenía futuro esta empresa como organización. Jorge Isaac, entonces, el presente doloroso, el presente insufrible, insoportable, ¿sí?, es sentirse miembro de una organización que no tiene futuro, ¿sí? Y estimo yo que si bien los 90 y más folios encontrados no dicen una sola palabra sobre la escritura de la María o de María, sin embargo, respiran la necesidad de él de escaparse de ese presente que está viviendo tan oprobioso, ¿sí?, de una organización a la deriva, de una organización sin perspectivas económicas, ¿sí? Él era partidario del ideal liberal decimonónico del progreso, ¿sí? Las vías de comunicación son la mejor señal del progreso porque aumentan los contactos, como decían los sociólogos positivistas del siglo XIX, aumentan los contactos y al aumentar los contactos se crea mayor sociabilidad. Jorge Isaac era partidario de esa idea, conectar a Cali y a la región del Valle con el Pacífico era conectarla con el mundo, sencillamente, y entrábamos al mundo moderno. Pero él ve que esa organización no lo va a hacer, ¿sí? No lo va a hacer, y dice, esto va a ser costoso, muy costoso para nuestra generación, ¿sí?, porque la empresa tiene un manejo totalmente irracional, ¿sí? Esta angustia que experimenta día a día y que se pueden seguir en casi todas las líneas de la correspondencia de Jorge Isaac con Trujillo, creo que es uno de los detonantes para esa fuga hacia un mundo ideal, ¿no? Es el elemento romántico que yo encuentro en estas cartas, un presente demasiado oprobioso, un presente del cual él quiere escapar, ¿sí?, y efectivamente logró escaparse de ese presente, ¿sí? Hacia el final, de todas maneras, las cartas traslucen que él ya estaba bastante enfermo, ¿sí?, y que necesitaba reposo, ¿sí? Se había fugado varias veces porque él utilizaba, como les decía, la fuga a Cali como un pretexto. No se sabe si para adelantar los borradores de María, pero en todo caso era una forma de él también huir de este tipo de organización. Quisiera mostrarles cómo altera él el esquema organizativo de la empresa, y él se convierte algo así como en el hombre polivalente de la empresa, ¿sí? El hombre polivalente es decir, que está a nivel de todos, desde la junta directiva, del señor hacendista que es Mosquera, ¿sí?, y logra alterar. Este es el esquema organizativo formal que se puede extraer de los documentos de la organización. Pero finalmente Isaac termina como un hombre que es capaz de discutir las órdenes a todos los niveles, ¿sí? Este era si él en el esquema anterior estaba
casi en la escala no ínfima de la organización, sino ya en los últimos escalones jerárquicos. Él ya aquí está a nivel casi de presidencia. Él tiene sus propios canales, él influye mucho en la junta directiva, ¿sí? Por ejemplo, logra en algún momento dado hacer sacar a Heuler, ¿sí? No recomienda a Heuler que Heuler siga, que el alemán siga. O sea, él se daba el lujo de recomendar tal o cual ingeniero, ¿sí? Y si no es por la oposición de Trujillo, Heuler hubiera salido mucho más rápido de la organización. Discute las órdenes de los ingenieros, se coloca por encima de los ingenieros, ¿sí? y ofrece vías alternativas. Fue este año, creo yo, este año que él califica como el año más terrible de su vida. Lo fue en mi interpretación, lo fue en la medida en que en el entorno social, más que el entorno natural, como sostiene la mayoría de los biógrafos, más que ese entorno natural, fue el entorno social de la organización que le hizo a él afirmar que ha sido el año más difícil de su vida. Sin duda, el elemento de la salud y de los peligros era un elemento constante, permanente, diario, ¿sí? La salud como requisito fundamental, digamos, de cualquier organización. Los peligros de la selva, ciertamente. Pero no, a mi modo de ver, y esa es la hipótesis que yo hago, no fue eso lo fundamental fue el entorno social, ¿sí? Es caer él o hacer parte, un poeta, hacer parte de una organización irracional, manejada por la política, una organización donde la racionalidad económica tenía que plegarse a la política. No, es decir, que había caminos alternativos de hacer fortuna y no era precisamente mediante la gestión económica racional, sino mediante la política, ¿sí? Y si esta empresa se sostuvo unos 10 o 12 años, fue por la política, ¿sí? Y por la influencia de Mosquera, no por otra cosa, ¿sí? No porque fuera en sí una empresa irracional, una empresa racional, racionalmente dirigida y planificada, no hubo nada de eso, ¿sí? Isaac la abandona hacia finales de octubre de 1865. Él dice que porque en las últimas cartas dice que se siente muy enfermo y que necesita ir devolverse a Cali para estar con su familia y recuperar su salud quebrantada. Pero yo creo que tal vez pensaba que había perdido la partida en el sentido de lograr enderezar la empresa, ¿sí? No tuvo éxito en esto, dio lo mejor de sí, sus iniciativas, creatividad, inventiva, sinceramente dio lo mejor de sí, ¿sí? Algunas de sus sugerencias fueron aceptadas, otras no fueron aceptadas, ¿sí? El elemento político fue preponderante en la dirección de esta empresa, ¿sí? O sea, fue una empresa de gestión económica irracionalmente orientada, y esto hizo que va a ser a la larga que colapse. Este es el año rudo, el año más duro de su vida, el año insufrible para él, ¿sí? Pero es al mismo tiempo, es la otra cara de la moneda, quizás el año en que él logra ponerse en tensión máxima consigo mismo y logra cristalizar esa fuga del presente en lo que se considera su gran obra, ¿sí? Finalmente, quisiera decir que acojo el llamado que hace el profesor Darío Henao de seguir la investigación, y me parece que este legajo
y seguramente otros que van a ir apareciendo, porque creo que hay legajos. Tengo más o menos orientación de dónde pueden estar otros legajos de esta misma compañía y seguramente otras cartas de Jorge Isaac. Acojo, digo, la insinuación del profesor Darío Henao en el sentido de continuar la investigación sobre estos documentos de la compañía del Camino de Ruedas, colocando a Jorge Isaac en el centro de esta organización, porque él mismo se logró colocar como un hombre totalmente imprescindible para esta organización. Y sería importante plantear un proyecto de investigación a medida que vayan apareciendo nuevos legajos sobre la historia de esta empresa, que es una historia de unos 10, 12 años, que se fusiona finalmente con el ferrocarril del Cauca, cuando llegan una compañía norteamericana y después Francisco Javier Cisneros. Lo poco que había hecho esta compañía lo fusionan con las nuevas compañías, con las primeras compañías de ferrocarril del Cauca. Digo yo que debería plantearse un proyecto de investigación sobre esta empresa y seguir buscando los legajos que andan por ahí, el resto de legajos de esta empresa, y seguramente nueva correspondencia de Jorge Isaac va a aparecer en un término, yo diría, relativamente corto. Muchas gracias.